Bien, bueno, pues entonces ya les decía que la OMS define a los indicadores como pues estas variables que nos van a medir cambios en los diferentes lugares, en los diferentes tiempos y en todas las personas, en diferentes grupos de personas. Para que nosotros podamos pues tomar en cuenta o considerar estos indicadores, debemos de recordar que podemos encontrarlos de forma o ubicarlos de forma cuantitativa o cualitativa, dependiendo de qué es específicamente lo que queremos medir, ¿no? Si queremos medir aspectos biodemográficos, pues definitivamente de forma cuantitativa serán organizados y serán elaborados. Si queremos evaluar logros, por ejemplo, pues nos habla un poco más del aspecto cualitativo. Si estamos hablando de calidad de la atención, también tenemos que medirlos en escala cualitativa. Y ya vamos a ver las escalas de medición cuando sea la próxima semana este tema y nos va a quedar más claro cómo es que podemos toda la información, como ya nos decía, los datos, en medirlos, ajustarlos de acuerdo a qué tipo de variables son. Los indicadores de salud entonces nos van a representar ciertas medidas de resumen que capturan toda esta información que se está generando todos los días a través de diferentes fuentes de información y que tienen distintos atributos de acuerdo a las dimensiones que tenga el estado de salud de la población a la que estamos refiriéndonos. Es importante que para ello tengamos un adecuado sistema de vigilancia y un adecuado registro de la información que estamos observando para que de esa forma los indicadores nos reflejen la situación sanitaria que está prevalente en esa población. Por lo tanto, los indicadores podríamos denominarlos como instrumentos de evaluación porque nos permiten determinar, ya sea de forma directa o de forma indirecta, todas aquellas modificaciones que están surgiendo en la situación de salud de una población. Y de esa manera podemos decir qué condiciones de salud tiene esa población y de qué manera podemos ayudar a esa población ya con un perfil epidemiológico elaborado, bueno, pues de qué manera podemos dar solución a esa problemática. ¿Para qué nos sirven los indicadores? Pues es muy importante porque son súper necesarios para poder medir, objetivar cierta situación, sobre todo en el ámbito de salud. Por eso hablamos de indicadores de salud. Y esto a la vez nos permite evaluar el comportamiento pues, de la población y de los eventos en salud que están sucediendo mediante la comparación de estas situaciones o de estos eventos y de esa forma poder apreciar la realidad compleja. Acuérdense que por esa razón, pues se han planeado diferentes objetivos, por ejemplo, del desarrollo sostenible, objetivos del milenio, porque bueno, de esa manera nos permite con esas políticas ir encaminando hacia los indicadores que necesitamos para poder medir las situaciones o eventos de salud de ciertas poblaciones. Y bueno, pues de esa forma los indicadores nos van a poder permitir evaluar y determinar cuáles son las condiciones a las cuales nos estamos enfrentando. Y vamos a poner un ejemplo. Si se está evaluando un programa para mejorar las condiciones de salud de la población infantil, pues definitivamente debemos buscar aquellos indicadores que nos permitan pues evaluar esa condición, que es a la población infantil. ¿Cómo está representándose esa población en un perfil epidemiológico? Bueno, pues podemos empezar por utilizar indicadores que nos hablen del estado de nutrición de ese grupo en particular o de la población infantil. Aquí tenemos que definir qué grupos etarios estamos incluyendo en población infantil siempre que nos refiramos a esto. Pero aquí no quiero profundizar en ello, nada más voy a ponerles el ejemplo para que ustedes ubiquen más o menos qué indicadores podríamos utilizar
para evaluar las condiciones de la población infantil. ¿Qué otra cosa podríamos medir? Bueno, la tasa de inmunización en esa población infantil. ¿Qué tanto estamos cubriendo las cartillas de vacunación en ese grupo de edad? Ujú. ¿Qué otra cosa podríamos ocupar? La tasa de morbilidad, obviamente, y esto lo podemos hacer de acuerdo a los grupos etarios y definir específicamente hasta por edad y por sexo de qué se nos está enfermando esa población infantil. Y la tasa de mortalidad también puede ser, ¿no? De qué se nos está muriendo en esos grupos, en ese grupo poblacional, y la tasa de discapacidad. Ya se dieron cuenta cómo estos diferentes indicadores por sí mismos a lo mejor nos están representando cierta información de ese grupo de edad, pero ya cuando los juntamos podemos evaluar incluso qué tan bueno es algún programa que hayamos establecido o que pretendamos evaluar qué tan bueno es para mejorar las condiciones de ese grupo en particular. Así podemos hacerlos con diferentes grupos. Podríamos hacerlo específicamente para grupos de edad, para sexo, para, en fin, para evaluar diferentes políticas y diferentes programas y utilizar los necesarios. Aquí podríamos utilizar incluso más, ¿no? Como por ejemplo en estado de nutrición nos habla de medir peso en relación con la estatura. Esto nos habla de la razón, por ejemplo, que encontramos entre peso y estatura, ¿no? Incluso medir antropométricamente a los pequeños, de ahí sacar una información o un dato y convertirlo en un indicador posteriormente, como el estado de nutrición. Algunos otros indicadores pueden ser más sensibles a más de una situación en particular o a un fenómeno, y puede ser, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil. En muchas ocasiones lo utilizamos para poder hablar no solo del estado de salud de esta población, sino incluso para poder evaluar el bienestar global de la población. Si se nos están muriendo los niños, se nos están enfermando, no los estamos vacunando, no están bien alimentados, definitivamente se va a reflejar en la tasa de mortalidad. ¿De qué se nos están muriendo? Pues de algo que se nos están enfermando. ¿Y de por qué se nos están enfermando? Pues de algo que no estamos haciendo. Entonces, hay algunos indicadores que a lo mejor por sí mismos podrían ser un poquito más útiles para poder explicar algún fenómeno o alguna situación que se esté presentando en ciertas poblaciones. ¿Para qué utilizamos los indicadores? Bueno, pues finalmente los utilizamos para combinarlos, por ejemplo, o para pues interpretarlos y de esta manera poder evaluar de forma más fidedigna la eficacia y los efectos que tienen las intervenciones que hacemos en la población. No nada más hablo de intervención como en políticas o en programas, sino incluso con apoyos. Por ejemplo, ¿qué tanto está sirviendo el cubrebocas para poder evitar el contagio en esta pandemia? ¿Qué tanto está sirviendo, no sé, se me ocurre las vacunas para evitar que la COVID siga prevalente en nuestra población? Entonces, cuando nosotros tenemos la información o los datos, podemos convertirla en un indicador que nos pueda medir de forma más cercana la realidad que estamos observando. Las atribuciones científicas, pues ya una de sus compañeras nos las platicó, cuáles son las que debe de tener, y yo precisamente hablo de que hay unas mucho más importantes que otras. Las más importantes definitivamente es que debe de tener absolutamente validez, es decir, deben de medir aquello que necesitamos medir o que decimos que deben medir. Esto es la validez. Si nosotros no estamos obteniendo información real o no estamos midiendo lo que debemos de medir, pues no nos están sirviendo, no son válidos. Deben de ser confiables. Esto nos habla la fiabilidad que decía en el documento. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros lo ocupamos ese indicador aquí o en China, nos va a medir exactamente lo mismo.
Ujú. No quiere decir que vamos a obtener los mismos resultados, pero sí vamos a obtener los mismos intervalos, los mismos valores, porque de esa manera nos está hablando de que es un indicador confiable. Incluso podemos hablar de confiabilidad en el tiempo, que ahorita lo podemos ocupar o lo podemos ocupar más tarde y nos está dando las mismas características observadas en este indicador. Deben ser sensibles, es decir, deben de ser capaces de detectar los cambios. Y bueno, si hablamos de una prueba, o sea, ya no de indicador, pues la sensibilidad es aquella que nos hace detectar lo verdadero, lo que realmente está sucediendo. Una prueba sensible, digamos, por ejemplo, una prueba de PCR sensible, es aquella que nos da los verdaderos enfermos y por lo tanto es esa probabilidad de que un individuo, si estamos hablando de una prueba, no de un indicador, la probabilidad de que un individuo sea clasificado como enfermo. Eso es la sensibilidad. Y eso lo transpolamos a un indicador. Por lo tanto, el indicador sensible es aquel que nos permite captar los cambios. Y debe ser específico, debe tener especificidad y no nada más debe reflejar cambios ocurridos en una determinada situación, sino que al aplicarse en otro lugar, también nos debe de reflejar los cambios ocurridos en ese lugar, en esas situaciones. Y bueno, si ahora espero no confundirlo, si hablamos de una prueba, digamos la prueba, insisto, que es la más cercana, la PCR, bueno, pues la especificidad nos dice que nos está detectando a los que verdaderamente están sanos. Es decir, que es aquella probabilidad de que un individuo sano sea clasificado como tal, como sano. Entonces, traspolado al indicador, pues la especificidad a fuerzas debe reflejar cambios, debe reflejar aquello que está dándose en esa población. Ahora respecto a la disponibilidad de la información, bueno, pues hay que recordar que toda la información que se utiliza para los indicadores debe de estar conservada o debe ser recolectada por el Sistema Nacional de Salud. Y de esa manera poder tener diferentes fuentes de datos para poder construir estos indicadores. Normalmente nosotros no los construimos, los construye nuestro Sistema Nacional, que es la Secretaría de Salud, y ella es la que a través de sus programas o de sus planes, por ejemplo, nos puede manifestar cuáles son los indicadores más sobresalientes de acuerdo a la situación que hayamos vivido en nuestra población. Y de esa manera podemos ocupar diferentes instrumentos y métodos para poder evaluar si esos indicadores están reflejando la realidad que estamos observando. ¿Cuáles son las fuentes de información más utilizadas? Bueno, pues en la práctica los indicadores pues no son tan perfectos. Ajá, ¿por qué? Pues estamos diciendo que normalmente los datos o la información está generada por personas y usualmente, ya les comentaba, esas personas somos principalmente los médicos. Y muchas veces por omisión o por falta de registro, lo que sea, bueno, pues a veces se nos olvida colocar un diagnóstico adecuadamente, se nos va, como dicen por ahí, se nos van los pies y no registramos adecuadamente la información y por lo tanto, pues eso hace que se desvíe un poco pues el indicador o la construcción de este. Sin embargo, bueno, pues sí es importante insistir desde ahora que ustedes pongan mucha atención, que no sean de esas personas o esos médicos que dejen sus reportes hasta el final, ya cuando se les olvidó qué sucedió en el día, sino que vayan registrando conforme van obteniendo la información. ¿Cuáles son las principales fuentes en México? Bueno, pues para empezar, pues los sucesos demográficos, ¿no? El registro civil es uno de los principales lugares en donde podemos obtener información importante, desde defunciones, nacimientos, y toda esta información nos permite construir indicadores, empezando por tasas, por ejemplo.
¿no? Hablar de censos de población y vivienda también es una gran y rica fuente de información. Los registros de los servicios de salud, estos registros que ya les hablaba, el SUIBE, los datos de vigilancia epidemiológica, las encuestas, los registros por enfermedad y bueno, pues algunos otros, incluso encuestas nacionales, la CONAPO, y bueno, pues ahí les presento al SINAIS, que es el Sistema Nacional de Información en Salud, que nos permite hasta desglosada la información, poderla sacar, desmenuzar y a lo mejor hacer el ejercicio por nosotros mismos de hacer la construcción de un indicador. Si los datos no son confiables, pues a veces es necesario buscar alternativas y bueno, pues ocupamos fuentes secundarias para pues obtener esta información, algunos reportes que se hayan publicado y algunas otras investigaciones que puedan encontrarse en la red pueden ser útiles. Los indicadores es necesario que en la medida de las posibilidades sean simples, que sea una cifra absoluta o una tasa, por ejemplo, para que de esa manera nos podamos después a lo mejor construir otros. Y bueno, pues también en esa construcción de esos otros están los compuestos. Los indicadores compuestos son aquellos que están construidos en base a varios indicadores simples. Pueden ser algunas cifras absolutas combinados con tasas y bueno, de esa manera obtenemos diferentes indicadores y uno de los indicadores compuestos más utilizado es el ABPP, que es el indicador que nos está hablando de los años de vida potencialmente perdidos. Y este indicador se construye de diferentes maneras y dependiendo de la información que nosotros tengamos a la mano. ¿Cómo se clasifican? Bueno, pues los indicadores se pueden clasificar de acuerdo a lo que están midiendo. Por ejemplo, en cuanto a política sanitaria, en cuanto a las condiciones socioeconómicas, en cuanto a las prestaciones de servicios y, bueno, pues para poder hablar del estado de salud de la población. Un ejemplo de indicadores de política sanitaria, bueno, pues es, por ejemplo, la asignación de recursos. Cuando estamos hablando de qué se asigna a qué lugar, pues estamos hablando de que la política habló de que estos recursos deben ser distribuidos a esa zona o a esa institución en específico. Y pues aquí podemos utilizar, por ejemplo, para construir estos indicadores de política sanitaria, pues la proporción del PIB que estamos invirtiendo en salud y qué proporción de esa le corresponde a esa institución, por ejemplo. Qué distribución de recursos tenemos, no solamente recursos humanos, sino incluso materiales en relación con la población. Es decir, cuántas camas hay por persona o por habitante o en el hospital del que estamos evaluando o al que estamos midiendo, cuántos médicos hay. Incluso ustedes van a ver que hay indicadores que nos hablan de cuántos médicos por personas o por habitantes hay en algunas poblaciones, cuántas enfermeras, cuántos odontólogos, incluso hay datos que nos hablan de cuántos pasantes en diferentes carreras se observan por persona o por número de habitantes, por cierto número de habitantes en ciertas regiones o en ciertas localidades. Otros ejemplos de indicadores sociales y económicos, pues está la tasa de crecimiento de la población, la de alfabetismo, por ejemplo, en adultos, el nivel de escolaridad, es una de las variables que pudimos utilizar para la tasa de alfabetismo, indicadores de las condiciones de vivienda, de pobreza, incluso hasta de la disponibilidad de alimentos. Y esta información sí la tenemos y la podemos obtener a través de la EnSanud, por ejemplo. Indicadores de las prestaciones de servicios, bueno, pues aquí podríamos hablar de la disponibilidad o incluso hasta de la utilización. Y bueno, pues esta disponibilidad también nos habla de la cobertura, por ejemplo, o de la accesibilidad hacia los servicios de salud, que tanto estas instituciones o el sistema nacional está dando respuesta a
la accesibilidad o a la utilización de los recursos. Y bueno, pues de esta manera podemos utilizar algunos indicadores para poder reflejar estas prestaciones en salud. Respecto a los indicadores del estado de salud, bueno, pues tenemos principalmente a la morbilidad, mortalidad y bueno, pues incluso hasta la natalidad, que también se encuentra en nuestro país respecto a estos indicadores. Y bueno, esto nos permite poder observar de qué nos estamos muriendo, enfermando y cuántos están naciendo y en qué condiciones están naciendo. En cuanto a los indicadores del estado de salud, también podríamos tener el de calidad de vida. Estos pueden construirse de diferentes maneras, pero bueno, normalmente son indicadores compuestos que engloban desde la expectativa de vida hasta la capacidad funcional de las personas y el nivel de adaptación del individuo. Y pues en este podemos construirlo incluso por mortalidad infantil, expectativa de vida y la capacidad de leer y escribir. Y esto nos está indicando, pues de cierta manera, de qué tan buena calidad de vida están gozando las personas de ciertos lugares o incluso hasta a nivel nacional. Los indicadores en México, pues ya les decía, los podemos encontrar en el SINAIS. Ahí hay mucha información respecto a cómo se han elaborado los indicadores y de dónde se recopila esta información. Y principalmente se agrupan en 5 categorías: indicadores demográficos, sociales y económicos, de recursos, de acceso y de cobertura, de morbilidad y de mortalidad. Así los pueden encontrar en el SINAIS. Y ahí les dejo la página del SINAIS por si alguien quiere meterse, echarse un clavadito a todas estas información que nos proporciona la Secretaría de Salud. Dentro de los indicadores quizás más ocupados que ustedes van a escuchar en este módulo y en muchos otros, pues está el de esperanza de vida, ¿no? Esta esperanza de vida se construye por los años, o quiere decir aquellos años que puede un recién nacido esperar vivir si los patrones de mortalidad imperantes en el momento en el que nace siguieran en las mismas condiciones, es decir, que se pudieran mantener estables. Bueno, pues de esa forma el indicador está construido. Si fuera una condición estable, las condiciones de morbilidad que tuvo el recién nacido al nacer, ¿qué tanto puede esperar vivir? Obviamente esto es una construcción matemática, incluso hasta estadística, y a veces hablamos de esperanza de vida promedio, ¿no? Y bueno, pues esta parte nos puede dar una aproximación, más no significa que pueda ser real, ¿no? Y aquí tienen ustedes cómo ha ido aumentando la esperanza de vida al nacer en México desde 1990 hasta el 2018, que es la que tengo ahí en esa imagen. Y pues como ustedes pueden ver, la CONAPO está también involucrada y bueno, pues genera la información, la grafica y la podemos consultar en las páginas de la CONAPO. ¿Cuál es la esperanza de vida en el 2018? ¿Cuál fue? Imagínense, ahorita ya pasaron 4 años, pero bueno, ustedes pueden ver cómo es fluctuante dependiendo de si es hombre o mujer. Las barras verdes son las mujeres, las barras naranjas son los hombres. Y vean ustedes, en general, las mujeres tenemos mayor esperanza de vida al nacer. En ese momento, en el 2018, era de 79 para las mujeres en Nuevo León y de 75 para los hombres. Sin embargo, de acuerdo al lugar en donde estemos nosotros o querramos informarnos o querramos observar, es la variabilidad que tiene esta esperanza de vida. En promedio, en aquel año, para todo el país, la esperanza de vida para mujeres era de 78.1 y para hombres era de 73.
¿Cuál es la interpretación de esto? Bueno, pues que en México la esperanza de vida promedio en el 2018 fue de 78 años para las mujeres y de 73 para los hombres. Y así es como interpretamos a los indicadores. Ahora, ¿cómo interpretamos a los de mortalidad o cuáles son los que tenemos? Pues para empezar hablamos de las defunciones registradas en hombres y mujeres de acuerdo a las principales causas. Esta es una gráfica y nada más es como ejemplo del 2016. Vean ustedes las enfermedades de corazón, tanto para hombres como para mujeres, fue la principal causa de mortalidad o de muerte. De ahí se sigue la diabetes, los tumores, las enfermedades cardiovasculares en cuarto lugar y en quinto las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o las EPOC. Y bueno, aquí representa la cantidad aproximada en cuanto a una tasa de personas que pueden o porcentaje que pueden presentar estas enfermedades o que presentaron estas enfermedades en ese año. Y bueno, esto después lo podemos incluso tabular, ¿no? A crear tablas en donde podemos observar cómo va variando o va cambiando de posición en las enfermedades que más aquejan a nuestra población. Y bueno, después lo podemos representar a través de puntuaciones de qué tanto esta tasa va fluctuando, ya no por enfermedad, sino más bien quienes tienen mayor tasa de mortalidad, sino los hombres o las mujeres. Y aquí pueden ustedes observar que los hombres a través del tiempo, desde el 90 hasta el 2014, pues han permanecido con una mayor tasa de mortalidad que las mujeres. Respecto a la morbilidad, bueno, pues aquí es donde yo les hablaba que en el anuario aparece esta tabla para las principales causas de enfermedad a nivel nacional en el 2020. Creo que está un poco pequeño, pero pueden ver ustedes que las principales o las 5 principales son infecciones respiratorias agudas y bueno, pues aquí obviamente no estamos incluyendo a COVID. COVID ya está desglosada en el cuarto lugar. Después tenemos las infecciones de las vías urinarias o las afecciones de vías urinarias. Después tenemos las infecciones, ¿qué dice aquí? Intestinales o por otros organismos y mal definidas, ¿no? Entonces, estas son las principales causas de morbilidad en el 2020. Y bueno, pues esto parecieran puros números y pareciera que eh, son muy simples, pero ustedes ya vieron cómo un indicador está construido a través de información y esta información de verdad que para procesarla es complicado. Bueno, ya hay programas, ¿verdad? Pero bueno, aún así resulta ser algo complejo. Los indicadores más utilizados para la Secretaría de Salud y con el fin de monitorear sobre todo el desempeño de los servicios y las actividades, pues se pueden utilizar varios y está aquí el del servicio hospitalario, por ejemplo. Aquí podemos hablar desde promedio diario de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Por quirófano o por servicio o por especialidad, también hablar porcentaje de ocupación hospitalaria, incluso razón de médicos por cama censable, ¿no? Entonces, ¿cuántos médicos tiene una cama, no? Entonces, esta es una información que ocupa principalmente la Secretaría de Salud para poder plasmarla en sus reportes finales de cada año. ¿Cuáles son los más utilizados para la consulta externa? Bueno, pues el promedio de consultas por consultorio y aquí se puede desglosar por patología, por edad, por sexo, ¿no? Incluso hasta por zona. El porcentaje de embarazadas captadas en el primer trimestre, esto incluso puede reflejar qué tanto se están cumpliendo con los programas que se plantearon desde la APS, ¿no? Que es el control prenatal.
cuál es, por ejemplo, el porcentaje de pacientes controlados por diabetes, por hipertensión, por infecciones respiratorias agudas, en fin, aquí podemos incluso tener muchísimos más, pero principalmente son estos debido a que nuestro perfil epidemiológico pues nos habla de que estas son de las patologías más frecuentes. Cada unidad hospitalaria, cada unidad médica, cada centro de salud determina cuáles son los principales indicadores que más deben medir, porque eso va a determinar, a estar determinado por las diferentes necesidades y problemas que se ubiquen en ese lugar. Entonces, dependiendo de donde ustedes, por ejemplo, vayan a irse a hacer su servicio social, será la información que les estén solicitando. Seguramente si se van a un pueblo o a una comunidad rural dispersa en donde la mayor parte de las personas o las principales causas de morbilidad sean las infecciones respiratorias y las EDAs o las enfermedades diarreicas agudas, pues lo que les van a estar pidiendo es esa información y ustedes deberán tener y poner especial atención en cómo capturan esa información para que así sea pasada al nivel superior y de esa forma puedan construirse de forma adecuada los indicadores que nos representen al lugar, al tiempo y a las personas de los cuales estamos hablando. Bien, pues ¿tienen alguna duda respecto a estos dos temas?